Gracias por sintonizarnos en otra lección más de la Palabra de Dios. Sus palabras son vida para nuestras vidas. Mientras luchamos por comprender la presencia del mal en este mundo, debemos reconocer nuestras limitaciones y abordar con esperanza la solución final. La lección de hoy enfatiza 3 ideas principales. Número 1, que la Biblia contiene preguntas abiertas sobre el problema del mal. En momentos de sufrimiento, es difícil conciliar el amor de Dios y su inmensa bondad en presencia del mal. Y en las Escrituras identificamos personajes que plantean preguntas sobre cuánto durará el sufrimiento, y estas preguntas revelan su expectativa de la acción divina. De manera similar, en nuestro propio sufrimiento y aflicción esperamos que Dios triunfe sobre el mal. Número 2, nuestras explicaciones sobre el problema del mal son limitados. El problema del mal y el sufrimiento presentan un desafío a la humanidad. Job le planteó varias preguntas a Dios en medio de su sensación de impotencia para resolver el problema del mal. Sin embargo, en lugar de proporcionarle respuestas, Dios le hace más preguntas. Y a su vez Job reconoce sus limitaciones para comprender adecuadamente la realidad del mal. Y el tema número 3 de esta lección es que se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza, porque debemos aprender a vivir con preguntas sin respuestas sobre el problema del mal. El pecado es un intruso y no se puede dar ninguna razón para explicar plenamente su presencia en nuestro mundo. El amor de Dios nos ayuda a abordar el problema con esperanza. En resumen, al abordar el difícil problema del mal y el sufrimiento, debemos reconocer lo limitados que somos en la comprensión de las muchas cosas que nos suceden y nos rodean, tal como le pasó a Job. Sin embargo, ¿cómo se nos puede animar a abordar el problema del mal con esperanza? Ve por tu Biblia, manténla abierta en Apocalipsis 21:4 y un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. ¿Problema del mal? Sí, pero aquí terminará todo. Mira cómo finaliza la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo, ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué existe en semejante escala que parece que va aumentando? No se trata solamente de un problema meramente académico, sino algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. Leeré un libro altamente recomendado, El conflicto de los siglos. Porque si no tenemos eso claro acerca del gran conflicto, nunca vamos a tener ni la mitad de las respuestas acerca del mal. Dice así: para muchas mentes el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de un ser, del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no pueden explicar. Bueno, muchos ateos justifican su ateísmo en la existencia del mal. Pero como vemos esta semana y en las próximas vamos a ver, el Dios de la Biblia es completamente bueno y podemos confiar en Él, incluso a pesar del mal que afecta e infecta todo nuestro mundo caído. ¿Hasta cuándo, Señor? Es lo que mucha gente se pregunta del dolor, las injusticias y la muerte. El problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino en la propia Escritura. Observemos cómo estos textos traen el problema del mal al primer plano de la experiencia humana. Voy a leer en Job, Jeremías, Malaquías y Salmo. Y dice así: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, y sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Habéis
hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de tribulación? Sabes que estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué parece que los malvados siempre o al menos con frecuencia prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? ¿Sabes que independientemente de qué respuestas demos a estas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo? No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad de mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Leemos a Mateo 27 y nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo preguntó en la cruz, ¿dónde? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre Él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó estas palabras de Salmo 22.1, el cual concluye con una nota de victoria. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Jesús confió. Y nosotros podemos confiar y saber que las cosas van a terminar bien. Hay muchas cosas que no conocemos, pero el fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Mientras tanto, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar el problema del mal de una manera provechosa? El relato de Job muestra que había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Y él solicitó una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas, sin saber que detrás de los bastidores en la corte celestial ocurrían muchas más cosas. A veces miramos solamente de aquí a la hora cuando hay un conflicto alrededor en todo el universo, por lo menos en este mundo. Y la respuesta de Dios a Job es sorprendente. Concretamente le dice, entonces el Señor le respondió a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sabes que este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera? ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Eso es lo que quiere decir. Y Dios añade en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y Job responde en Job 42:3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Catas tú que la respuesta de Job, lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? A veces no vemos más que un poquito y pensamos y juzgamos todo lo demás. Dios todo lo ve. Confiemos en Él en las buenas y en las malas. Dios está a cargo de tu caso, de mi caso, del universo, y las cosas van a terminar bien. Así que Job estuvo confiando y con su respuesta Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y detrás de los bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no haya de ser resuelto un día.
Hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. Y en vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca de la más difícil de las demás, de los temas, mejor dicho, el del mal y el sufrimiento? A veces queremos respuesta para todo y a nuestra manera. Debemos saber esperar y aprender a vivir, vuelvo a repetir, con preguntas, aunque no tengamos todas las respuestas. Dios proclama lo siguiente en Isaías 55 y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allí está, bien claro. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros y a veces queremos nivelar todo a nuestro conocimiento. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. Y en vista de ello deberíamos esperar hasta estar en condiciones de saber por qué Dios actúa como lo hace en diversas situaciones. Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. En el Salmo 73, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo parecía injusto. No tenía respuestas para ellos. Y se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Hasta que contempló el santuario que proporcionaba parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Hermano y hermana, ¿cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Te ayuda a saber que aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen del libre albedrío, la libre elección que Dios les ha concedido. ¿Por qué, sin embargo, otorgaría a Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Bueno, C.S. Lewis responde de la siguiente manera en el libro Cristianismo y nada más. Dice así: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operan como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí, y para eso tienen que ser libres. Dios le concedió libertad moral a Adán y Eva, porque dice Génesis 2:16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué pedirles que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? Adán y Eva comieron el fruto prohibido y desde entonces nuestro planeta se ha llenado de maldad. En Génesis 4, el siguiente capítulo, nos habla de la narración de la caída, pues se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. La narración de la caída muestra cómo el mal se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta.
La realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de las Escrituras. Nosotros mismos lo ejercemos cada día. Lo ejercemos en un grado u otro el libre albedrío que nos ha sido concedido por nuestro Creador. Todos los días estamos eligiendo, ¿verdad? No seríamos humanos si no tuviésemos libre albedrío. Sin este no pareceríamos más que una máquina o un robot. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. Se parece a un can real, pero no se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. Yo pregunto, ¿tú cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios nos creó como nos hizo? ¿Con libre albedrío a pesar de los riesgos? Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque éste es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es una causa, mejor dicho, es la causa del mal. Y una vez más quedan muchos interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente, porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Sí, lo explica magistralmente a quien Dios reveló en más de 2000 visiones el plan de salvación y el gran conflicto. La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios. Para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras con el fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, debía romperse el poder engañoso de Satanás. Y eso no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Sí, sin el libre albedrío, sin la libre elección, no podría haber amor. Y si Dios es amor, entonces parece claro que no es realmente una opción para Dios negar el amor o la libertad necesaria para que éste exista. Cabría también suponer que si conociéramos como Dios el fin desde el principio, no querríamos que se deshiciera de nuestra libertad. Después de todo, ¿quién querría vivir en un universo sin amor? Veamos algunos versículos más. ¿Cómo pueden estos versículos ayudarnos a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en el mundo? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, Apocalipsis 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confían en Jesús. Porque según Romanos 8, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Pregunto, ¿tenemos la fe y la confianza necesarias para creer esta asombrosa promesa? Lo dijo Dios, y Dios siempre dice la verdad. El amor y la libertad inherente en Él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conducirían a la cruz, donde sufriría enormemente. ¿Por qué es tan importante tener siempre presente este pensamiento? Y ahora, para finalizar, quiero leer este párrafo bastante extenso, seguido de algunas preguntas de reflexión. Y está en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 22 y 23, y dice así: Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, puesto que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia.
Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por el bien de todo el universo, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre, más allá de todo cuestionamiento. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué fruto se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. Y de esta manera, la historia de este terrible experimento de rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para prevenirlos de ser engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir su penalidad. Bueno, más claro imposible, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a entender que Dios es Dios, no el mal, quien es finalmente vindicado en el contexto del gran conflicto? ¿Te has sentido alguna vez como Job? ¿Te has sentido tentado a pensar que no hay explicación para tu sufrimiento o el de tus seres queridos? ¿Cómo ilumina la confesión de Job de que había hablado de lo que no entendía? ¿Cómo ilumina nuestra posición acerca de nuestros interrogantes? Hermano y hermana, confiemos en el Señor. Dios ve el fin desde el principio y tú y yo elegiríamos el mismo camino que Él ha elegido para nosotros si viésemos el fin desde el principio. Oremos. Padre Celestial, gracias porque en medio de este conflicto no estamos solos. Hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Ayúdanos a vivir con muchas de estas preguntas. Un día serán aclaradas. Mientras tanto, podemos comprender plenamente cuánto nos amas. Aún antes de haber nacido, enviaste a tu Hijo para solucionar este problema del mal para siempre. Ya han pasado muchos años, muchos siglos, pero pronto este paréntesis se acabará, se cerrará para siempre. Anhelamos que ese día llegue pronto. Mientras tanto, queremos decirte que te amamos, queremos ser fieles a ti y queremos compartir tu amor con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.